Maravillas vivientes. Maravillas vivientes. El regreso de los muertos vivientes. En El origen de las especies, Charles Darwin afirmó: cuando una especie ha desaparecido de la faz de la Tierra, tenemos razones para creer que la misma forma idéntica nunca reaparece. Si Darwin tuviera razones para creer eso, no las dio, y si viviera hoy en día difícilmente sería tan dogmático. Desde su época ha habido muchos casos de criaturas declaradas extintas que, después de un lapso de tiempo que varía desde millones de años hasta unas pocas décadas, reaparecen exactamente en la misma forma y a veces en cantidades considerables. El ejemplo más dramático es el celacanto, ese pez de aspecto extraño cuyas reliquias fósiles datan de hace 300 millones de años. Mucho más tarde, hace unos 70 millones de años, en la era que los geólogos llaman Cretácico, desapareció por completo del registro fósil y presumiblemente se extinguió. Luego, el 22 de diciembre de 1938, forcejeando en la cubierta de un barco pesquero sudafricano, mordiendo ferozmente a cualquiera que estuviera a su alcance, había un celacanto grande y joven. En diciembre de 1952, otro celacanto fue capturado con una caña por alguien que pescaba en las Islas Comoras en el Océano Índico, y en 2 años se capturaron 4 especímenes más. Entonces, de repente, el pez anteriormente extinto se volvió bastante común. Los científicos han capturado y examinado más de 100 especímenes. Los científicos han capturado y examinado más de 100 especímenes, mientras que los pescadores han capturado muchos otros en los mares que rodean las Islas Comoras. Ahora, según sabemos, la población de celacantos está disminuyendo debido a los pesticidas en el océano y a la sobrepesca de sus presas naturales. Sin embargo, sorprendentemente, cuando se vio amenazado en una parte del mundo, el celacanto apareció en otra. En 1998, el número del 24 de septiembre de Nature anunció el descubrimiento de otra colonia de celacantos, esta vez frente a las costas de Indonesia. El primer espécimen apareció en un mercado de pescado y luego se capturaron más. Lejos de ser un fósil antiguo, el celacanto prospera hoy en día, y el hecho escandaloso es que no ha cambiado su forma ni ha dejado evidencia de sí mismo durante todos esos millones de años. El regreso del celacanto supuso un gran obstáculo para la ciencia evolutiva y consternó a los darwinistas. Su historia hasta entonces había sido que el celacanto, equipado con pulmones y que, aletas pareadas que superficialmente se asemejan a patas, salió del mar hace unos 70 millones de años y dio lugar a la posterior cadena de criaturas terrestres. Su forma marina se extinguió y por eso desapareció del registro fósil. Era superfluo y anticuado porque cada celacanto con visión de futuro había decidido bajar a la Tierra y transformarse en otra cosa. Los estudios de celacantos vivos han desacreditado aún más el mito de los evolucionistas. Es una criatura de aguas profundas y rara vez se aventura en aguas poco profundas. Sus aletas no son patas rudimentarias y no las usa para caminar en el fondo marino. Evidentemente está también adaptado a la es decir, evidentemente está también adaptado a su vida y entorno. Evidentemente está también adaptado a su vida y entorno actuales, como lo estaba hace 300 millones de años, ya que ha permanecido exactamente igual. Tal comportamiento conservador por parte por Tal comportamiento conservador por parte del celacanto no es lo que los darwinistas esperaban. El zoólogo y escritor Richard Carrington reprendió al pobre pez como nuestro pariente poco emprendedor que se contentó con alejarse de la corriente principal del progreso y estancarse durante 300 millones de años en un remanso evolutivo. Los geólogos lo acusaron de juego sucio. ¿Por qué hace 70 millones de años sus fósiles habían dejado de depositarse? La señal convencional de extinción.
Porque hace 70 millones de años sus fósiles habían dejado de depositarse, la señal convencional de extinción. Entonces, ¿dónde había estado todo ese tiempo? Antes de entrar en esa cuestión, hay que Antes de entrar en esa cuestión, aquí hay algunos ejemplos más de criaturas que volvieron a la existencia después de años de aparente ausencia de este mundo. La criatura que probablemente ostenta el récord de mayor tiempo en desuso, no menos de 300 millones de años según los geólogos, es un molusco sudamericano del cual 10 especímenes vivos fueron extraídos de 3.600 metros bajo la superficie del océano por una expedición dirigida por el Dr. Henning Lemke. Era exactamente igual que en su antigua forma fósil. Su redescubrimiento se informó en el Manchester Guardian el 10 de enero de 1957 con un detalle interesante. Adheridas a sus partes inferiores había criaturas parecidas al musgo del tamaño de la punta de un bolígrafo, algo que el doctor nunca había visto ni oído antes. En otro ejemplo, la secuoya del amanecer, Metasequoia, un pino caducifolio, floreció en China hace 100 millones de años, después de lo cual, como se establece a partir del registro de sus numerosos fósiles, desapareció de la Tierra hasta 1946. En ese año, el señor Wong descubrió 3 especímenes en crecimiento, sin cambios en su forma desde la era de los grandes reptiles, en el valle del Yangtze, de la provincia de Sichuan. Al año siguiente encontró 25 más y en 1948 una expedición contó alrededor de 1.000 secuoyas del amanecer en la misma zona remota. La gente local las estaba talando para obtener madera. A ver, veamos la imagen. Marjorie Courtney Latimer era la naturalista de turno en el Museo del Este de Londres, en Sudáfrica, cuando el capitán Gusen, del barco pesquero Nerine, informó sobre el extraño pez que había capturado frente a las Islas Comoras en el Océano Índico Occidental. Ella fue la responsable de salvar el espécimen y de identificarlo. Esta fotografía de ella con el celacanto fue tomada poco después, en 1939. Otro árbol que regresó de la era de los dinosaurios fue reportado por el London Evening Standard el 10 de mayo de 2005, cuando Sir David Attenborough presentó en los jardines de Kew un espécimen del recientemente descubierto pino Wollemi Araucaria- Araucariaceae. Araucaria- Araucariaceae. Araucariaceae. Véase la ilustración al dorso. Previamente conocido solo por fósiles que datan de hace 200 millones de años, reapareció en las montañas azules de Nueva Gales del Sur, Australia, donde se encontró un grupo de unos 100 árboles en 1994. El director del arboreto de Kew, Tony Kirkham, dijo que al principio no podía creerlo. En términos botánicos, es como si un zoólogo saliera y encontrara un Tyrannosaurus rex vivo. Volviendo al reino animal, en 1972, el pecarí sudamericano, Catagonus wagneri, una especie de jabalí que nunca había sido visto por los europeos y que se suponía que se había extinguido mucho antes de la conquista española, apareció en Paraguay. Una expedición dirigida por el Dr. Ralph Wetzel de la Universidad de Connecticut adquirió 40 cráneos del animal de cazadores locales y avistó varias manadas de ellos. De manera similar, en los registros de la ornitología hay muchos casos de aves descritas por los primeros naturalistas que desaparecieron de sus hábitats nativos y fueron declarados extintos, pero luego reaparecieron cientos de años después. El petrel de las Bermudas es un ave marina de gran tamaño. El petrel de las Bermudas es una ave marina de gran tamaño, un volador espectacular y fácil de avistar. Su territorio, las Islas Bermudas del Atlántico, contiene solo unos 32 kilómetros cuadrados de tierra y está densamente poblado. Antes de 1621, todos los presentes estaban familiarizados con el petrel, pero después de eso no se volvió a ver y los ornitólogos lo incluyeron en su lista de especies extintas.
Más de 300 años después, en 1951, se volvió a ver y se encontraron no menos de 17 nidos en la isla. Ahora se dice que está floreciendo. Lo mismo sucedió con el petrel de Madeira, que habitaba en otra isla del Atlántico. Estas aves son buenas voladoras, por lo que es posible que decidieran abandonar su hogar y rondar otras costas durante algunos siglos. Sin embargo, no hubo informes de ninguna parte sobre incursiones de petreles foráneos. Un periodo de ausencia seguido de un regreso en grandes cantidades. Esa es la historia del ganso canadiense de las Aleutianas. Un periodo de ausencia seguido de un regreso en grandes cantidades. Esa es la historia del ganso canadiense de las Aleutianas, una gran ave acuática del Pacífico nororiental. En 1967 su número se había reducido a menos de 500. Se declaró especie en peligro de extinción y se hicieron esfuerzos para preservarla. Sin embargo, se extinguió rápidamente y durante 25 años no se la vio. De repente y de forma bastante inesperada, hizo una reaparición dramática y en 2005 se contaron alrededor de 40.000 de ellos. A ver, veamos la foto. Kay Hill, botánico principal del Real Jardín Botánico de Sydney, Australia, exhibe una placa fósil de 150.000 años de antigüedad con huellas de las hojas del supuesto extinto pino Wolleni, comparándola con muestras de hojas y piñas de uno de los pinos vivos descubiertos en el Parque Nacional Wolleni en agosto de 1993. Un descubrimiento sensacional en Estados Unidos se anunció en la prensa el 29 de abril de 2005 tras un anuncio en la revista Science. El picomarfil, el pájaro carpintero más grande y espectacular de América, el tercero más grande del mundo, había regresado a su antigua morada en el bosque pantanoso de la zona de Big Woods, en el este de Arkansas. Con su envergadura de 75 centímetros y su llamativo plumaje negro, blanco y rojo, había sido uno de los favoritos entre artistas y observadores de aves. Su nombre popular era el pájaro de Dios porque "Dios mío" era la exclamación común de la gente que lo veía por primera vez. A partir del siglo XVIII, a medida que su hábitat boscoso disminuía en todo el continente, el picomarfil se volvió raro. Coleccionistas y sombrereros capturaron a los últimos supervivientes y para la década de 1920 se consideraba extinto. Los supuestos avistamientos del pájaro carpintero de pico marfil en 2004 inspiraron al profesor David Luneau de la Universidad de Arkansas a buscar el llamado Santo Grial de la ornitología, una prueba científica de la existencia actual del ave. Remando en su canoa a través de los pantanos del bosque con su videocámara en funcionamiento, fue recompensado con 4 segundos de metraje que mostraban a un pájaro carpintero posando y luego volando. Fue lo suficientemente bueno para que los expertos identificaran al ave como un pájaro carpintero de pico marfil macho. A pesar de esto, y algunos avistamientos bien atestiguados por ornitólogos, todavía no hay, en 2007, pruebas concluyentes de la existencia del ave y las dudas están creciendo. Pero esto no ha arruinado las celebraciones. Un experto en aves de alto rango lo comparó con encontrar un dodo vivo y Frank Gilk de la Sociedad Audubon dijo: "Es como encontrar a Elvis". Estas sensaciones del Santo Grial no son tan raras como se podría pensar. Otra ave llamativa, la pava aliblanca peruana, que luce una cola larga y una garganta naranja brillante, fue declarada extinta en 1877. Un siglo después, en 1977, los periódicos, por ejemplo Dallas Morning News del 23 de octubre, anunciaron su regreso. Los ornitólogos, respaldados por el Fondo Mundial para la Naturaleza, los ornitólogos, respaldados por el Fondo Mundial para la Naturaleza, la habían encontrado en cantidades considerables en las estribaciones de los Andes peruanos. Ese mismo año, desde Colombo, Sri Lanka, se informó que el gloso,
Un ave parecida a la cigüeña que se creía extinta desde hacía 60 años había reaparecido inexplicablemente en espacios abiertos al sur de aquí. Sunday Express, 26 de junio de 1977. Un fenómeno anterior tuvo lugar en 1948, cuando G. B. Orwell fotografió y posteriormente capturó especímenes, especímenes del Notornis, ave, ave, ave neozelandesa no voladora y del tamaño de un ganso, que durante mucho tiempo se había clasificado, junto con el moa gigante, como una especie extinta. Se encontraron colonias florecientes junto a un lago inexplorado en la isla Sur. La explicación habitual para todas estas reapariciones es que la especie perdida no estaba realmente extinta, sino que de alguna manera se mantuvo oculta y evitó la atención. Esto puede ser plausible en, esto puede ser plausible en algunos casos, donde los animales no son destacables y su ausencia fue solo por unas pocas generaciones, pero muchos casos parecen requerir una explicación más detallada, y la teoría del desvanecimiento difícilmente puede aplicarse a criaturas que han vuelto de la vida después de millones de años. Un ejemplo es el tuatara. Un ejemplo es el tuatara. Un ejemplo es el tuátara. Un ejemplo es el tuátara, un lagarto con cabeza de pico peculiar de Nueva Zelanda, del que se sabe, según el registro geológico, que se extinguió hace 135 millones de años. Sin embargo, en algún momento de un pasado no muy lejano, debe haber renovado su existencia, ya que ahora es una especie viva y próspera en el país, cuyos estratos rocosos registran claramente su extinción. Todo esto es obviamente incompatible con las teorías evolutivas modernas de la biología y la geología. A ver, vamos a leer primero, ¿ya? El pájaro carpintero de pico de marfil, representado en este grabado por el naturalista estadounidense John James Audubon, fue avistado en los grandes bosques de Arkansas en febrero de 2005. El último fue visto en 1944. Se creía que la especie se había extinguido después de millones de Se creía que la especie se había extinguido después de que millones de acres de su hábitat forestal en América del Norte fueran talados a finales del siglo XIX. A ver, todo esto es obviamente incompatible con las teorías evolutivas modernas de la biología y la geología. La apariencia es que, contrariamente a la afirmación de Darwin, ciertas especies desaparecen por completo durante diversos periodos de tiempo y luego vuelven a existir en las mismas formas y en las mismas localidades que en épocas anteriores. Una forma de ver el fenómeno es a través de los ojos de Ford en, con- en conexión con la teletransportación. La fuerza no re- En conexión con la teletransportación, la fuerza no reconocida de la naturaleza que distribuye a los animales por todo el planeta, moviéndolos de un lugar a otro y posiblemente de vez en cuando. También debe considerarse también debe considerarse nuestra sección sobre monstruos, yetis, serpientes marinas, monstruos del lago y similares, donde formas gigantes que han desaparecido de la Tierra hace mucho tiempo se avistan una y otra vez en todas partes del mundo. En la misma categoría se encuentran, en la misma categoría se encuentran las esquivas panteras y pumas, otro fenómeno bien documentado. Estos al parecer no son realmente criaturas de carne y hueso, sino tipos intermedios. Fantasmas es una palabra para los que alguna vez habitaron los lugares donde ahora se los ve y aún continúan acechándolos. Uno Un día, tal vez, de acuerdo con la inescrutable ley de los retornos cíclicos, reanudarán su existencia concreta, uniéndose a la lista de especies perdidas hace mucho tiempo que volvieron a la vida y como el celacanto ahora son abundantes.
No todos los científicos están de acuerdo con la visión de Darwin sobre la irrepetibilidad de las especies. La gran autoridad en Alemania a principios del siglo XX fue Hans Hörbiger. En su obra principal, Cosmología glacial de 1925, atribuyó los dinosaurios y gigantes desde la antigüedad a la influencia de la Luna. Creía que las lunas sucesivas, capturadas por la atracción de la Tierra, finalmente se desintegran y se estrellan sobre nosotros, causando grandes cataclismos y extinciones masivas. Antes de eso, a medida que la Luna se acerca gradualmente, debilita el campo de gravedad de la Tierra, produciendo formas gigantes de animales, aves, reptiles, plantas, insectos y humanos. De la forma habitual, Hörbiger seleccionó las pruebas que favorecían su tesis, incluyendo informes de seres humanos antiguos de hasta 4,5 metros de altura. El estado actual de la gravedad no fomenta el gigantismo, pero Hörbiger previó que en épocas venideras, a medida que nuestra luna actual descendía hacia nosotros, el proceso se repetirá y los dinosaurios volverán a vagar por la Tierra hasta que la próxima catástrofe los extinga de nuevo por un tiempo. Otra autoridad que permite la visión cíclica de las especies es nuestro contemporáneo, el biólogo Dr. Rupert Sheldrake. En su primer libro, Una nueva ciencia de la vida, 1981, y en otros desde entonces, y en otros desde entonces, incluyendo la presencia del pasado, de 1988, introdujo la hipótesis de la casualidad formativa y el concepto de resonancia mórfica. La idea detrás de estos términos es que las formas naturales y los patrones de comportamiento humano y animal resuenan a lo largo de todos los tiempos e influyen en las formas y hábitos de todas las criaturas posteriores. Así es como describe el fenómeno del que trata. Una y otra vez, cuando los átomos surgen, los electrones llenan la misma órbita alrededor de los núcleos. Los átomos se combinan repetidamente para dar las mismas moléculas. Los átomos se combinan repetidamente para dar las mismas formas moleculares una y otra vez. Las moléculas cristalizan en los mismos patrones espaciales. Las semillas de una especie determinada dan lugar año tras año a plantas de la misma apariencia, generación tras generación. Las arañas tejen el mismo tipo de tela. Las formas surgen repetidamente y cada vez cada forma es más o menos la misma. Como lo ve Sheldrake, la recurrencia de formas similares en la naturaleza es causada por la resonancia de patrones morfológicos establecidos en el pasado remoto. La naturaleza, en otras palabras, está programada para repetirse. Por lo tanto, si algún cambio en la estructura cromosómica causara que un germen morfogenético adoptara una estructura y un patrón vibracional similar al de una especie ancestral, quedaría bajo la influencia de un campo morfo quedaría bajo la influencia de un campo quedaría bajo la influencia de un campo morfogenético de esta especie, aunque pudiera haber estado extinta durante millones de años. Hemos observado otra influencia en la formación de tipos y patrones naturales, una influencia a la que, sin agradecimiento a Sheldrake, nos referimos como resonancia geográfica. El fenómeno subyacente es la tendencia de cada parte del mundo a producir personas, criaturas e incluso formaciones rocosas que de alguna manera se parecen a todo lo demás en su localidad. El efecto fue mejor descrito por el zoólogo austriaco Paul Kammerer en su libro de 1919, Das Gesetz der Serie, la ley de las series, una teoría de la repetición de la vida y en el mundo en general. En la India todo lo producido por la naturaleza y la cultura parece verdaderamente indio, y en Egipto todo parece egipcio. Ejemplos obvios son la máscara del faraón en las marcas de los lagartos. Ejemplos obvios son la máscara del faraón en las marcas de los lagartos egipcios, las expresiones búdicas de los sapos indios y el inconfundible rostro de un guerrero japonés en el caparazón de los cangrejos samurái. Kammerer cuenta de una amiga que al ver una mantis religiosa egipcia exclamó sorprendida que tenía la cabeza de una esfinge. Eso fue antes de que Kammerer mencionara el país de lo- Eso fue antes de que Kammerer mencionara el país de origen del insecto. También se sorprendió nuestro amable experto del Museo de Historia Natural de Londres, el doctor Andrew Currants, mientras inspeccionaba
mientras inspeccionaba especímenes de dinosaurios recientemente desenterrados en China. Parecían, dijo, típicamente chinos. Profundizamos en esta sutil cuestión Profundizam- Profundizamos en esta sutil cuestión en nuestro capítulo sobre simulacra y otras imágenes, pero la traemos aquí por su relación con el tema actual, las constantes reapariciones de ciertas formas de vida, incluso después de su extinción, en sus terrenos tradicionales y nativos. Es como si estas formas pertenecieran naturalmente allí como manifestaciones del genius loci dominante o espíritu local del distrito. Al igual que los yetis y los monstruos fantasmas que aún rodean los lugares salvajes donde una vez vivieron físicamente, estas formas ancestrales nunca se extinguen permanentemente. Continuamos con este tema en la siguiente sección con relatos de nuevas especies recientemente descubiertas que también Continuamos con este tema en la siguiente sección con con relatos de nuevas especies recientemente descubiertas que también pueden entrar en nuestra categoría de criaturas que han regresado de la extinción. Nueva zoología. En El origen de las especies, Charles Darwin admitió que el registro fósil no respaldaba su teoría de la evolución gradual de los tipos vivos. La evidencia que proporcionaba era de extinciones masivas La evidencia que proporcionaba era de extinciones masivas repentinas, seguidas poco después por la aparición de nuevas especies completamente formadas y sin una historia evolutiva aparente. Esperaba que los geólogos en el futuro descubrieran los eslabones perdidos. Eso nunca sucedió. El registro fósil se ha expandido enormemente desde la época de Darwin, pero la conclusión a la que apunta es la misma de siempre, que las especies desaparecen abruptamente, aparecen otras nuevas y a veces, como se ilustra en la sección anterior, los mismos tipos antiguos vuelven a aparecer. Uno de los fenómenos más extraños de los tiempos modernos es la aparición constante de nuevas especies animales. Muchas de las criaturas que conocemos están en vías de extinción, mientras que otras previamente desconocidas están saliendo a la luz. Han pasado casi 200 años desde que el barón George Cuvier, el padre de la paleontología, afirmó que la fauna del mundo estaba casi completamente catalogada y que no era probable que se produjeran nuevos descubrimientos significativos. Se demostró que estaba equivocado en su propio siglo, en el que importantes descubrimientos incluyeron el tapir indio, el hipopótamo pigmeo, el gorila de las tierras bajas, el ciervo del padre David, el panda gigante, el caballo de Przewalski, la cebra de Grevi, el águila devoradora de monos y el carnívoro más grande del mundo, el oso pardo de Manchuria. Los descubrimientos del siglo XX comenzaron con el oso Kodiak, el gorila de montaña y el dragón de Komodo, y continuaron con el okapi, el jabalí gigante, el rinoceronte blanco, el cupey o buey gris, el lobo andino, el pecarí gigante de Sudamérica, el muntiaco gigante de Vietnam y muchas aves y criaturas marinas notables. Ahora, en el siglo XXI, se observan más animales nuevos que nunca. Una característica interesante en algunos casos es que la criatura recién reconocida aparece en una región bien poblada por cazadores locales y gente del campo, pero que les resulta completamente desconocida. En diciembre de 2005, funcionarios del Fondo Mundial para la Naturaleza anunciaron que anunciaron que habían fotografiado a un misterioso carnívoro anunciaron que habían fotografiado a un misterioso carnívoro en Borneo. Era algo así como un gato, un perro o un zorro de color rojizo y con una cola larga. A los miembros de las tribus locales se les mostraron las fotos, pero dijeron que nunca habían visto ni oído hablar de una criatura así. Lo mismo ocurrió un año antes en el estado nororiental de la India, Arunachal Pradesh, donde los científicos se sorprendieron al descubrir un mono grande y nuevo, el macaco de Arunachal, en una zona densamente habitada donde nadie parecía haberlo notado antes. A ver,
Veamos la imagen. La primera nueva especie de mono de África descubierta en 2 décadas, el sigiloso mangabey de las tierras altas. La primera nueva especie de mono de África encontrada en 2 décadas, el reservado mangabey de las tierras altas, Lophocephus kipunji, fue avistado por 2 equipos en Tanzania trabajando a 370 kilómetros de distancia en un par de meses. Otro mono grande, el mangabey de las tierras altas, de apariencia y comportamientos llamativos, fue descubierto por primera vez en Tanzania en 2005. Fue encontrado casi simultáneamente por 2 grupos de biólogos que trabajaban de forma independiente en diferentes partes del país a 370 kilómetros de distancia, a 370 kilómetros de distancia. Antes de que ninguno de los dos publicara su descubrimiento, los 2 equipos se reunieron en un bar de Dar es Salaam, donde ambos insinuaron noticias sensacionales y luego se dieron cuenta de que habían identificado la misma nueva especie. Detrás de esta coincidencia está el verdadero misterio. ¿Por qué ningún investigador africano o europeo lo identificó antes? El mangabey de las tierras altas, al parecer, está bastante extendido, es visible y ruidoso. Tim Davenport, uno de sus descubridores originales, lo describió al Daily Telegraph el 30 de mayo de 2005. Con su pelaje peludo, cresta puntiaguda y largos bigotes en las mejillas, el mono parece tener un tri parece tener una cabeza triangular. Su semblante es casi alienígena y muy desconcertante. Si te ve, agacha la cabeza, levanta el trasero y luego la sacude con fuerza. Luego sacude su cabeza con fuerza. Llamó su singular canto graznido ladrido porque, resonando por la selva tropical, realmente suena como un ganso y un perro discutiendo. Cuando más de un mangabey canta a la vez, todo el monte Runque parece temblar. ¿Cómo pudo una criatura tan obvia pasar desapercibida a lo largo de toda la era moderna hasta la actualidad? Estas apariciones repentinas de especies desconocidas nos recuerdan al celacanto y a otros de nuestra y a otros de nuestra sec- y a otros de nuestra sección anterior que parecían haber regresado de largos periodos de Estas apariciones repentinas de especies desconocidas nos recuerdan a cel- Estas apariciones repentinas de especies desconocidas nos recuerdan al celacanto y a otros de nuestra sección anterior que parecían haber regresado de largos periodos de extinción y ahora prosperan abiertamente. Incluso Bernard Heuvelmans, el fundador de la criptozoología, nunca predijo el descubrimiento de un animal completamente nuevo, desconocido para los lugareños. En su primer libro, Tras la pista de los animales desconocidos, enfatizó que las especies ocultas, aún desconocidas para la ciencia, son invariablemente reconocidas por los nativos de sus distritos. Sin embargo, contrariamente a sus expectativas, muy pocos de los animales a los que se hace referencia en las leyendas locales han aparecido realmente, mientras que se han encontrado varias especies nuevas de las que nadie había oído hablar antes mientras que se han encontrado varias especies nuevas de las que nadie había oído hablar antes. Las criaturas ocultas que Heuvelmans creía capaces de ser descubiertas incluían dinosaurios en los pantanos de África Central, pterodáctilos en América, el oso naridi de África Oriental, el perezoso gigante de Sudamérica, varias especies australianas, incluido el lobo marsupial, y reptiles gigantes en lagos y océanos. Su creencia más firme era la existencia de tribus humanas salvajes o ancestrales en zonas remotas de Asia, África y Australasia. En el sudeste asiático, por ejemplo, le impresionó la tradición de una raza salvaje de gente pequeña conocida en Sri Lanka como los Nitaewos. Eran primitivos y traviesos, y en algunos países se registra que la gente grande decidió deshacerse de ellos. Los lugareños Los lugares de su masacre final todavía se conocen en varios distritos. Sin, em- Sin embargo, en otros lugares, Heuvelmans oyó hablar de ellos como si aún estuvieran vivos o se hubieran extinguido recientemente. A ver, veamos el texto de la imagen. El cráneo
El cráneo de un homínido hobbit de Flores comparado con un cráneo humano moderno. Ah, bueno. Heuvelmans murió en 2001 y 3 años después se hizo un descubrimiento que pareció reivindicar su estilo de criptozoología. Los periódicos de la primera semana de noviembre de 2004 publicaron titulares en primera plana anunciando el descubrimiento de un nuevo tipo de humanoide. Científicos de la isla de Flores, Indonesia, habían excavado partes de un esqueleto de una mujer de 1 metro de alto, más humana que simiesca. Los evolucionistas afirmaron como nuestra Los evolucionistas la afirmaron como nuestra prima, descendiente de la misma hipotética criatura simiesca que nosotros. La prensa la identificó como una hobbit. Los escépticos tuvieron su opinión sugiriendo que era simplemente una enana enferma, pero perdieron cuando unos meses después se descubrieron otros 9 esqueletos del mismo tipo en miniatura en el mismo sitio. El ángulo sensacionalista fue que los huesos tenían solo unos pocos miles de años, lo que permitía la tentadora posibilidad de que la mujer hobbit y los de su especie hubieran sobrevivido hasta hace muy poco, quizá en la memoria viva o incluso en la actualidad. Richard Shears, reportero del Daily Mail, fue enviado a Flores para averiguar más sobre la posibilidad de que hubiera hobbits vivos. Pronto hizo amigos entre los nativos y, según su relato, fue invitado a alojarse en sus chozas en aldeas de la selva. Ahí escuchó algunas historias asombrosas de primera mano sobre encuentros con seres diminutos que vivían como animales, pero con características humanas y gor- y una especie de lenguaje gorjeante. Conoció a un hombre que, algunos años atrás, había encontrado el cuerpo recientemente enterrado de una mujer hobbit y lo guardaba en su choza. Cuando Shears pidió verlo, dijo que se lo había prestado un vecino y cuando visitaron a esta persona, lamentó decir que el pequeño cadáver acababa de ser robado. Ojalá hubieran venido unos días antes, etcétera, etcétera. Este tipo de historia es familiar para todos los investigadores experimentados en el mundo de los misterios. Richard Shears estaba decepcionado, pero al menos confirmó lo que Heuvelmans había dicho, que las historias y los avistamientos de personas pequeñas son comunes en la generación actual. Es difícil evitar relacionar estas historias con los huesos de las personas pequeñas de Flores, que murieron, con los huesos de las personas pequeñas de Flores que murieron hace tan poco tiempo. Pero este descubrimiento difícilmente puede explicar la amplia incidencia de leyendas de hombrecitos salvajes de toda Indonesia y todos los países vecinos. Tal vez sean recuerdos o avistamientos reales de aborígenes pigmeos salvajes que de alguna manera han sobrevivido en las profundidades de las selvas, o tal vez sean como los troles, elfos y duendes de otras tierras, aspectos del espíritu nativo. Nuestra propia visión general de la historia natural, el origen y la distribución de la vida, etcétera, es que no están completamente encadenados a las leyes de la ciencia. Si la naturaleza es una criatura viviente, como dice la tradición, debe tener estados de ánimo e irracionalidades. Hay muchas irracionalidades en la distribución de las especies animales, sus apariciones, desapariciones, extinciones y reapariciones en diferentes lugares y épocas. Por otra parte está el problema de cómo se relacionan las especies físicas reales con la multitud de formas fantasmales, yetis, monstruos del lago, grandes felinos misteriosos y similares que parecen hacerse eco de tipos de animales antiguos o posiblemente presagiar criaturas aún no manifestadas. No pretendemos darle sentido a todo, quizá Platón tenía razón y hay un orden divino detrás de todo, pero si es tan perfecta, ¿por qué la naturaleza es a menudo tan ineficiente y arbitraria? La respuesta de Ford fue que quizá la criatura del mundo, que una vez funcionó bastante bien, ahora es senil y ya no está a cargo de sus funciones. En su distribución de animales, por ejemplo, hay aberraciones. Los envíos de peces destinados al lago se quedan cortos y desconciertan a la gente al caer al cielo, mientras que a mayor escala los animales aparecen al azar en momentos y lugares donde en un universo mejor gestionado no tendrían derecho a estar.